Pues muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos hoy. Antes de comenzar este foro y por la seguridad de todas y todos, les pedimos que escuchemos unos minutos las indicaciones de Protección Civil. Gracias, buenos días, bienvenidos. El día de hoy no tenemos ninguna actividad de simulacro o de protección civil, por lo que si se escucha la alerta sísmica, por favor mantener la calma, seguir instrucciones de brigadistas. La zona de menor riesgo más cercana está en la parte posterior, donde está el muro blanco, el municipio y la casa. El área de sanitarios está a la entrada, en la puerta gris a mano izquierda. Hombres, mujeres, el día de hoy son un grupo numeroso, también está a su disposición los sanitarios de alimentos. Las instalaciones de promotoras son LEED, entonces les pedimos por favor que nos ayuden a la clasificación de residuos. Tenemos orgánico e inorgánico, diferentes cestos en el tótem, ahí en la barra, y también para las gentes que prefieran rellenar sus termos, tenemos un filtro con agua donde también los meseros nos pueden ayudar. Que tengan una feliz estancia. Gracias. Pues ahora sí, antes de comenzar muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio en el que buscamos hacer un análisis profundo sobre lo que significa para millones de niñas y jóvenes en México menstruar en la escuela. Porque cada mes una niña o adolescente tiene su periodo menstrual, sin importar si es día escolar, si le toca clase de deportes o si cuenta con los insumos necesarios para su gestión menstrual. Les presento hoy a quienes nos acompañan y nos ayudarán a profundizar en este tema. Eufrosina Cruz, activista por los derechos de las mujeres indígenas y presidenta de la Fundación Eufrosina. Buenos días. Y a todas, como se acomodan. Hilary Reyes, integrante del grupo de participación Juntos y Juntas por Nuestros Derechos de la Redim. Pedro Castillo, director de Inversión Social en Promotora Social México. Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el SIPIN. Y Jenny Farías, directora de proyectos y coordinadora de las investigaciones Menstruar en la Escuela y Manual para Docentes, trabajos conjuntos de Mexicanos Primero y Fundación FEME. Antes de continuar, vamos a ver un pequeño video de Promotora Social. Adelante. Hola. No es casualidad que estés viendo este video. Se debe a que tú, al igual que nosotros, crees en el impacto que pequeñas acciones pueden lograr para cambiar al mundo. A veces, algunas personas piensan que tienen poco para dar y prefieren no actuar. Sin embargo, la suma de varias gotas de agua forma la marea. Así es como vemos que cada pequeño esfuerzo por generar un cambio positivo cuenta. En el sector de impacto social, nos organizamos para solucionar las problemáticas más urgentes de la sociedad. Por eso, trabajamos en conjunto con aquellos que quieren evolucionar de una lógica de impacto independiente o aislado hacia el impacto colaborativo. Participamos en organismos que coinciden en una misma visión para mejorar el mundo. Ponemos especial atención en mejorar la calidad de vida de cada individuo. Nuestro pilar principal es el respeto a la dignidad de la persona. Después de más de 14 años apoyando organizaciones en México, a través de Interventures PSM, hemos expandido nuestro alcance a Latinoamérica para atender las necesidades más apremiantes e incrementar nuestro impacto. Creemos en la educación como un derecho humano fundamental
diplomados especializados, mejorando la administración de las organizaciones sociales. Fomentamos el acceso a servicios de salud de calidad, promovemos la investigación y compartimos los resultados para implementar las mejores prácticas en este sector. Impulsamos la inclusión financiera, vivienda y servicios básicos que ayuden a brindar las condiciones adecuadas para que las familias puedan construir un futuro mejor. En el Ecolab PSM, nuestro espacio de co-creación y colaboración, realizamos paneles, conversatorios, conferencias y talleres en el que día con día nos visitan agentes de cambio, emprendedores y organizaciones nacionales e internacionales que buscan crear un impacto positivo. Impulsamos iniciativas, proyectos, convocatorias, colectivos e investigaciones centradas en la primera infancia. Estamos convencidos de que esta etapa es crucial en el desarrollo de cada persona. Por ello, establecemos alianzas con organizaciones que dedican considerables esfuerzos en la niñez. Nuestra meta es promover el desarrollo temprano de los niños y niñas de México mediante la crianza y la alimentación, e impulsar políticas públicas que defiendan los derechos de los niños, contribuyendo así a la construcción de un país mejor. Estamos en la cuarta revolución industrial. Por ello, con una visión de transformación digital, trabajamos con la más alta tecnología y plataformas que ayudan a automatizar y optimizar procesos operativos para cumplir nuestra misión común. A lo largo de estos años, hemos aprendido de nuestras experiencias, de nuestros aliados, de las comunidades vulnerables y de los grandes organismos, cuáles son los detonadores del cambio social positivo. Buscamos constantemente cómo resolver los problemas más apremiantes de la sociedad. Cada plática, cada idea, cada acción cuenta. Colaborando con cada uno de ustedes, poniendo en práctica soluciones innovadoras y de gran impacto, con esfuerzo, disciplina y un claro objetivo común, llegaremos más lejos. Porque creemos en un impacto colectivo, juntos crecemos más. Gracias por ser parte del cambio. Promotora Social México. Ayudamos a crecer. Pues ahora sí, llegó el momento de presentarles a nuestro primer ponente. Su carrera se ha desarrollado principalmente en las organizaciones de la sociedad civil, especialmente en el desarrollo de la primera infancia, con organizaciones como Fundación Teletón, Un Kilo de Ayuda y más recientemente el Pacto por la Primera Infancia. Desde muy joven ha participado en actividades de voluntariado y es parte del equipo fundador de Promotora Social México. Le damos la palabra a Pedro Castillo. Bueno, este no era el video que yo les quería poner, pero bueno, qué ánimo. Este lo presentó el Ecolab y está bien. Yo les quería poner el video de los 15 años de Promotora, estamos cumpliendo 16 este año, y contarles un poquito lo que hacemos, pero más o menos ya lo explicó el video. Pero yo quisiera comentarles tres cositas muy breves. ¿Cuántas mujeres, cuántas niñas han pasado por este espacio, por el espacio de Promotora? ¿Cuántas líderes tenemos en el portafolio de inversión social, en el portafolio de inversión de impacto, beneficiarias, inversionistas? Participamos en muchas redes de colaboración como de emprendimiento, de inversión, y hay miles, ¿verdad? Miles y miles de mujeres. Entonces este tema, cuando Jenny me lo platicó, me pareció como muy relevante, aunque ya estaba casi todo hecho, pero dijimos, ¿cómo te ayudamos, Jenny? ¿No? Y así surge un poco esta pequeña colaboración. Así que muy contento de estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Y un poquito siguiendo con este tema, hace como 10 años financiamos un libro de Mexicanos Primero que se llamó Los Invisibles, que era un libro de primera infancia. Básicamente el título era porque en ese momento, no sé si haya cambiado o no, creo que sí, ha cambiado esto, estoy seguro.
ya no son tan invisibles los niños y las niñas, pero estamos, o sea, sí me sorprende que estamos en el 2025, ¿no? Con inteligencia artificial, a todo lo que da, y un tema tan natural como lo mencionas tú en el video, y tan normal, para que todavía tenga tabús, todavía tenga reservas, todavía esté oculto, se vea como algo extraño. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble. Entonces, retomando ese tema de los invisibles, me parece que pues este tema también estaba bastante invisibilizado, ¿no? Por eso nos pareció muy, muy relevante y muy bonito sumarnos a esta iniciativa. Así que bueno, y nada más comentar el tema de, sobre todo, el tema de carencia de educación, que también se habla en el video y relacionado con el quehacer de Mexicanos Primero, también es algo que nadie te enseña. O sea, yo les puedo decir, a lo mejor a las mujeres sí, ¿no? Pero a los hombres, y perdón que no sea inclusivo, pero esto no nos pasa a los hombres, les pasa a las mujeres. O sea, no es de inclusión o no inclusión. Pues nadie te lo enseña, ¿no? Y en el video dice, apoya a tus compañeras. Entonces, bueno, yo una petición que les haría a nuestros ponentes expertos el día de hoy es que nos digan cómo y que quede claridad de cómo puedes apoyar a las alumnas, a tus compañeras en el trabajo, a tus compañeras en la oficina. Eso sería muy interesante, ¿no? Que nos lo cuenten. Y ya, promotora, es esta organización que vimos más o menos en el video. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos y nada, a sus órdenes, aquí estamos. Gracias. Una disculpa, pero no sabía por dónde pasar. Bueno, pues de los 126 millones de personas que habitamos en este país, más de la mitad somos mujeres, ¿sí? Mujeres. El 34.2% de la población son mujeres en edad reproductiva y de ellas 18.2 millones son niñas y adolescentes. Cada mujer tendrá a lo largo de su vida alrededor de 528 periodos menstruales. Después de este dato tan revelador, al menos para mí, nos invita a reflexionar sobre la magnitud del tema. Y para esto, yo quiero ceder la palabra a una gran invitada. Ella se llama Irari Reyes, tiene 15 años y es integrante del grupo de participación de la Redim. Ella nos va a compartir su experiencia como estudiante. Bienvenida. Buenos días. Como les dijeron, mi nombre es Hilary, pero todos me llaman Iri, entonces prefiero por mucho que me llamen Iri. Me invitaron hoy para compartirles un poco de mi experiencia y de la experiencia de mis compañeras y de mis amigas como niñas y adolescentes que menstruamos y que vamos a la escuela. Yo les puedo decir que fui muy afortunada porque a mí sí me enseñaron qué era la menstruación desde que entré a quinto de primaria. A mí sí me enseñaron que era algo normal y que no significaba que ya era una mujer por estar menstruando, que seguía siendo una niña. A mí me tocó mi primer periodo durante la pandemia. Entonces yo también fui muy afortunada porque no sufrí ninguna experiencia vergonzosa como algunas de mis otras compañeras que sufrieron su primer periodo en la escuela y no sabían ni siquiera qué les estaba pasando y por qué estaban sangrando. Pero también les puedo decir que yo no sabía que era una toalla sanitaria hasta que me pasó mi primer periodo. Yo no sabía cómo se usaba. Yo tampoco sabía que era un tampón. Había escuchado esa palabra, pero jamás pensé que eso se usaría durante un periodo. Hasta la fecha sigo sin entender mucho cómo funciona una copa menstrual. Me cuesta trabajo entender por qué si se habla de tantos temas con tanta normalidad, por qué la menstruación sigue siendo un tema tabú. Muchas de mis amigas van
A veces los cólicos son tan fuertes que van, piden la pastilla y ni siquiera tienen. Entonces tienen que hacer bolitas en una esquina del salón para lograr tratar de calmar ese dolor. ¿Por qué no hay pastillas? Si también es parte de todo este proceso. A mis amigas les daba terror tener su periodo y tener que ir a la escuela. Que su periodo de llegar en la escuela, ni se diga. A mí también me llegó a dar terror. Pero es que yo no sé cuándo me llega. Entonces me puede llegar en medio de mi clase de matemáticas y yo no me voy a enterar. Y voy a tener que pedir una toalla, porque yo no tengo toallas. ¿A quién le voy a pedir una toalla si esto no lo puedo hablar con mis amigas? Mucho menos con mis maestros. ¿Por qué seguimos hablando de esto como si fuera un secreto que solo es entre nosotros? A mí también me ha tocado que saco una toalla de mi mochila y no falta él. ¡Ay, qué asco! ¿Una toalla? ¡Ay, qué asco! ¿Qué es eso? La sangre de la menstruación es la única sangre que sale sin violencia. Y aún así es la que más asco les da. ¿Por qué? En secundaria era de ley que por lo menos una niña faltaba en su periodo. Y era faltar 5 días al mes. A veces. Era de ley que las niñas estuvieran en circulito, en bolita, hablando de que les dolía, que estaban sangrando, que si alguien tenía una toalla porque en servicio médico no había. Yo estoy en una escuela privada, pero sé que soy muy privilegiada al poder estar ahí. Muchas de mis amigas se fueron de escuelas públicas, tanto en la secundaria como en la preparatoria, y me cuentan que no hay ni papel de baño, no tienen jabón, los pasadores de los baños no cierran, entonces no se meten para cambiarse porque les van a abrir la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué nuestras escuelas están tan mal que tenemos que tener tanto miedo de tener nuestro periodo? Me entristece mucho porque sé que hay muchas niñas que en el momento en el que tienen su periodo, ya eres una mujer, ya puedes irte a casar, ya eres una mujer, ya tienes que tomar tus responsabilidades como mujer. Hay niñas que tienen su periodo a los 9 y hay niñas que lo tienen hasta los 16 o incluso después. El periodo no nos vuelve una mujer, seguimos siendo niñas. Entonces, ¿por qué lo primero que me dijeron cuando se enteraron que ya estaba menstruando? Me dijeron, ¿por qué fue lo primero que me dijeron? ¡Ay, ya eres una señorita! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya eres una mujer! Tenía 11. Agradezco mucho que se den estos proyectos, porque gracias a estos proyectos sé que mis amigas y las niñas que todavía no pasan por todo este proceso van a tener una mejor experiencia que nosotras. Y eso me alegra mucho, porque ya no van a tener que sentir el temor de tener que sacar una toalla de su mochila enfrente de sus compañeros e ir al baño para cambiarse. Muchas gracias. Pues la verdad ya no tengo muchas palabras después de lo que acabo de escuchar, porque es muy doloroso. Es un proceso natural que no se ve natural. Pero quiero conectar lo que acaba de decir Irari con datos duros que tal vez nos van a ayudar también a dimensionar lo que ya nos acaba de decir. La pobreza menstrual se manifiesta en la falta de educación e información sobre el tema, la carencia de productos menstruales y la ausencia de infraestructura sanitaria adecuada. Tienes toda la razón, Irari. Como mencioné, en
En México hay 18.2 millones de niñas y adolescentes, sí, niñas que tienen su periodo menstrual, no mujeres ni adultas. La mayoría asiste a la escuela, pero no todas en las mismas condiciones. Millones de ellas estudian en más de 56,000 escuelas que no tienen agua y muchas otras más en 6,000 escuelas que no cuentan siquiera con un baño. No solo hablamos de papel, hablamos de infraestructura, no hay agua. A continuación, le voy a dar la palabra a una gran mujer zapoteca originaria de la Sierra Sur de Oaxaca. Desde 2007 ha encabezado la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres. Fue la primera mujer presidenta del Congreso de Oaxaca. Es contadora pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en Ciencia Política por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Como diputada federal, presidió la Comisión de Pueblos Indígenas, donde logró, en un hecho histórico, reformar el artículo 2 de la Constitución para reconocer el derecho de las mujeres indígenas al voto y a desempeñar cargos públicos de elección popular. Hoy es fundadora y presidenta de la Fundación Eufrosina, que trabaja por el desarrollo social y en contra del matrimonio infantil en México. Recibamos con muchísimo orgullo a Eufrosina Cruz. Siempre cuando tengo chance en este tipo de espacios, siempre honro mi idioma, para que también todas y todos aprendamos a honrar los idiomas que habla este país. Porque muchas niñas, de las que hoy son invisibilizadas, hablan un idioma. Y muchas de ellas ni siquiera saben hablar el español para hablar de menstruación. Porque la menstruación se ha nombrado en español, ¿saben? Y por eso para mí, más que una reflexión, pues al final del día es una historia de vida. Imagínense ahora si a las niñas de zonas rurales es un tabú, todavía se enfrentan a retos de cómo ocupar una toalla. Ahora pónganse en lugar de las niñas indígenas. Tener una toalla está cabrón, ¿saben? Comprar una toalla, la escuela no tiene agua, tiene letrina. Hablar de menstruación en casa, imposible. Y el uso y costumbre las casa a los 12, 13 años. Las obligan a tener su menstruación sin haber tenido ese proceso. Entonces, por eso es tan importante hacer conciencia de lo que significa la menstruación en el crecimiento de nuestras niñas. Que no es un delito. Y me impactó lo que dijo Iris. Es la única sangre que nos llega sin violencia. Pero a las niñas indígenas sí les llega con violencia. Porque son abusadas en el nombre de la costumbre, porque se convierten en mujer a los 12, 13 años. Mi hermana, papá la casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, no conoció su menstruación en su proceso. Entendió que le llegaba una sangre después de haber parido 9 hijos, ¿saben? Y no ocupó una toalla sanitaria, que no conocía que era toalla sanitaria, menos tapón. Yo, Rosina, mi primera toalla sanitaria la ocupé a los 17 años, porque nadie me dijo, además costaba, ¿no? Entonces era el trapo. ¿Qué significa ocupar trapo? Pues las infecciones, enfermedades y muchas consecuencias, ¿sabes? Para esas niñas. Porque la toalla sanitaria o el tapón debiese ser un derecho humano para las niñas de este país. Porque va a dignificar la salud, va a dignificar lo que significa ser niña, ¿sabes? Porque imagínense, toalla, pues se te pasa la sangre, pues te manchas y todos se burlan de ti. Porque
Porque vuelvo y repito, somos una sociedad que no hemos sido educados que menstruar es normal, que menstruar es parte del proceso de nuestro crecimiento como niñas, adolescentes, mujeres, ¿sabes? Por eso agradezco a Mexicanos Primero, porque son muchos retos ahí. Los datos, no me gusta mucho hablar de datos, pero sí es importante hablar de datos. 1 de cada 4 niñas en México faltan en la escuela. ¿Qué significa cuando faltan en la escuela? Que desde ahí también inicia la desigualdad. Pues cada mes nos llega nuestra amiga ligera, ¿no? O sea, nuestra menstruación. Pues mínimo 3 días faltas a la escuela. Pues échale 3 días cada mes. Pues ahí también hay una desigualdad y desventaja para nosotras. Ahora, agrégale, si quieres ir a la escuela, pues no están los mínimos elementos, que es mínimamente tener agua, un baño digno. Si de por sí ocupas trapo, papel y no tienes el baño digno, imagínense lo que significa el riesgo para esa niña. Y a su temprana edad va a tener infección y ella ni siquiera lo sabe. Y eso no significa que haya tenido relaciones sexuales, ¿eh? Porque a una niña cuando tiene una infección, de seguro ya hiciste o ya fuiste a tener tu relación sexual. No, señores, es porque no ha tenido un proceso responsable, sano, higiénico en ese proceso de menstruación. Vuelvo y repito. ¿Cuántos retos enfrentan estas niñas? Por eso hay que nombrar, porque lo que no se nombra no existe. Lo que no se grita no se defiende, ¿sabes? Y lo que no se ama no se empodera. Y hoy los que estamos aquí conscientes de lo que significa menstruar, que es normal, hay que decir a las niñas, hay que decir a los niños también, porque tiene que ver también con esto. Los niños también tienen que saber que las niñas tienen un proceso que se llama menstruación y ellos también tienen su proceso de crecimiento. Y que por eso no es que les está llegando algo malo, ¿saben? Entonces por eso es tan importante este tipo de espacios, pero lo tenemos que llevar allí, ¿saben? Como siempre lo digo con mucho cariño, está bien chingón aquí, pues, pero el reto está allá. En nuestras escuelas, en nuestros albergues, en la cotidianidad de nuestras niñas y de nuestros niños. Ya basta de estigmatizar que menstruar es malo, que menstruar dejan de ser niñas. No, siguen siendo niñas, ¿sabes? Y finalmente fui hace poquito a la comunidad Ceris, ahí en Hermosillo, y ahí me impresionó que fue una cultura indígena que el día que llega la menstruación de las niñas, las honran, porque ellos dicen, hay que decir a las niñas que es un proceso de crecimiento de su desarrollo como ser humano. Y toda la familia está con ella en esos 4 días, para que no tenga miedo de vivir ese proceso, ¿sabes? Y les hacen una casita para que siga siendo niña jugando con sus compañeritas, ¿sabes? Pero todos los abuelos, toda la comunidad honra ese día, porque es el inicio de su crecimiento, no de dejar ser niña, sino que su proceso de ese crecimiento para que no les dé miedo ese crecimiento de llegar a la adolescencia, y eso no significa que se vayan a casar, ¿saben? Debiésemos hacer eso cuando las niñas de este país les llega su menstruación, honrarlas, cuidarlas y decir que menstruar es normal, que tener una toalla sanitaria o un tampón en una escuela, un espacio público, debiese ser un derecho humano. Así que pues muchas gracias por visibilizar, por nombrar y por gritar que menstruar es normal, que menstruar se tiene que dignificar por las niñas
y que tenemos que inculcar a los niños también. Muchas gracias. Después de lo que nos acaba de compartir Eufrosina, me vuelvo a quedar sin palabras, pero reflexiono mucho sobre lo que cada una de nosotras ha vivido y estoy segura que cada una de nosotras tiene una mala experiencia que contar alrededor de un proceso que es normal y natural y, como vuelvo a repetir, no se normaliza. La investigación menstrual en la escuela, realizada por Mexicanos Primero y Fundación Femex, revela que 17 estados han modificado sus leyes de educación. Hace unos días el Congreso de Puebla aprobó reformas que buscan garantizar una menstruación digna para niñas y jóvenes. Y sin embargo, solo 2 estados consideran los 3 componentes fundamentales: educación, insumos e infraestructura. Aún hay 13 estados donde debemos empezar desde la ley para garantizar estos derechos en cada escuela y en cada aula. Para lograrlo se requiere el compromiso de las autoridades en todos los niveles. Nuestra siguiente ponente es una mujer de causas. Ha sido diputada en diversas legislaturas, investigadora, asesora jurídica y articulista en múltiples medios. Sus temas son la democracia, la participación ciudadana, la igualdad de género, los derechos de la niñez, el desarrollo cultural y educativo, los derechos humanos y el cuidado ambiental. Recibamos entonces a Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva del CIPMER. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación. No va a ser nada sencillo hablar después de las que participaron antes que una servidora, pero yo quisiera iniciar comentándoles que yo fui diputada en la legislatura de la paridad, en la primera legislatura de la paridad, y una de las grandes experiencias que tuvimos en esa legislatura fue haber impulsado la tasa cero para todos los productos de higiene menstrual. Y lo hicimos de manera muy inteligente porque sabíamos que iba a ser un poco complicado, que iba a haber resistencias, como suele haber resistencias cuando se trata de hacer este tipo de modificaciones que implican la reducción de los ingresos del Estado. Y lo hicimos estratégicamente cuando estaban distraídos los coordinadores parlamentarios, y eso nos permitió ganar la votación para quitarle la tasa cero. Sin embargo, hicieron un procedimiento que no existía en la ley orgánica ni en el reglamento y volvieron a poner a votación algo que ya habíamos ganado todas las mujeres en un golpe de suerte y de distracción de los hombres. Y a mí en ese momento pues me motivó, como me motiva hoy estar aquí, el hecho de que pues la menstruación es un hecho biológico indiscutible que nos corresponde vivir a todas las mujeres, pero no todas las mujeres viven la menstruación de la misma forma. Como en todos otros temas, la menstruación también es un objeto o un motivo para hacer diferenciaciones. Hay mujeres que viven la menstruación con muchas dificultades, porque aunque son productos que deberían ser productos de consumo, que son productos básicos, pues evidentemente tienen un precio y no todas las mujeres lo pueden pagar. Y ahí empieza un poco el drama, el no tener una menstruación digna, sabiendo que es un hecho que ineludiblemente vamos a vivir cada mes durante muchos años. Y no había hasta ese momento, porque después afortunadamente por la presión que se generó se aprobó que fuera tasa cero y bajaron los precios. Sin embargo, eso no resuelve el problema de la menstruación. Sigue habiendo muchas mujeres que tienen grandes dificultades, que efectivamente lo único que tienen como opción son los trapos,
y vivir la menstruación en condiciones poco higiénicas, con grandes posibilidades de tener infecciones. Y bueno, pues esto a mí me parece que no debería cobrarse por un producto por el simple hecho de nacer mujer. Me parece que aquí tendría que haber una política pública claramente definida para garantizar estos productos de higiene menstrual, pero no solo eso, sino para cambiar toda la narrativa que hay alrededor del tema de la menstruación. Porque a diferencia de lo que aquí se ha dicho, efectivamente la menstruación no tendría por qué ser un punto de inflexión en nuestras vidas. La mayoría, cuando empezamos a menstruar, pues éramos niñas. No teníamos la mayoría de edad casi ninguna, teníamos más de 11, 12, 13, 14 años. Sin embargo, no podemos negar que se ha convertido en un punto de inflexión en muchas zonas de este país. Y como aquí se dijo, el punto de inflexión más grave es que te vuelves como objeto para algunos cazadores de niñas. En eso te conviertes. Hay muchos lugares en este país que las niñas a partir de la menstruación tienen que cuidarse seriamente, porque además tiene implicaciones el hecho de tener la menstruación, y tiene implicaciones para muchos padres que, como muy bien lo dijo Rosina, ven a sus hijas de otra manera. No es que ellas se vean distintas, sino es la sociedad que las rodea, las que las ve distintas, y los riesgos inician a partir de ese momento. Entonces, sí creo que este tema debería ser asumido con mucha naturalidad, que tendríamos que tener una educación específica sobre este tema y que deberíamos acabar con todos los estigmas y con todos los prejuicios que hay alrededor de este tema. Y a mí el que me parece más importante es justamente el hecho de que hay riesgos a partir de que tienes la menstruación que no deberían existir en este país. Y bueno, pues con este tema digo que lo que ya han dicho aquí, se calcula que son 7 años del promedio diario lo que una mujer tiene como menstruación a lo largo de toda su vida, y eso, bueno, pues supone una inversión bastante importante. Pero insisto, creo que si tenemos la capacidad de convertir en esta causa en una causa de todas y de todos, podríamos modificar las cosas de manera importante. Están las niñas con este impedimento, que van a las escuelas donde no hay condiciones para que lo hagan, pero también están las mujeres en reclusión que tampoco tienen acceso a estos instrumentos, a estos insumos de higiene menstrual, que cada mes o cada determinado tiempo tienen problemas serios para conseguir estas toallas femeninas, o como se llamen, o las copas, en caso de poder acceder a ellas, porque no son tan baratas. Y bueno, a nosotros nos preocupa muchísimo eso. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿sabemos cuáles son las implicaciones? Las vivimos las mujeres de diferente manera. A mí en lo personal sí me cambió la vida, no por mí, sino por lo que los demás veían en mí a partir de la menstruación. En este país donde ser madre sigue siendo un elemento de validación de muchas personas, hay muchas personas que consideran que lo que te hace valioso como mujer es justamente ser madre. Y el punto de inflexión es cuando tienes la menstruación. Pues yo así viví mi primera regla, lo recuerdo perfectamente bien, yo lo viví como una tragedia. Dejar de ser niña, ¿en qué me voy a convertir? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Puedo salir normalmente con cualquier persona o van a cambiar las rutinas en casa? Y sí cambian las cosas, sí cambian. Entonces tendríamos que empezar a modificar este tipo de validaciones sociales para que realmente podamos vivir la menstruación de una manera totalmente distinta. Y bueno, yo como legisladora que fui,
Nosotros impulsamos la tasa cero, no la ganamos, se ganó la siguiente legislatura. Entiendo que se está tratando de legislar para normalizar un hecho que es biológico, para garantizar una menstruación digna, y lo ideal sería que tuviéramos escuelas con infraestructuras adecuadas para que las mujeres no pasen por esta necesidad de dejar de asistir a las escuelas, generando un daño más y haciendo una nueva diferenciación entre hombres y mujeres. Y me parece que esa es una causa por la que deberíamos pelear todas juntas, que todas las escuelas, las universidades tengan las condiciones para que las mujeres puedan tener la máxima de las dignidades. Y al respecto también tengo una historia que contar. A mí me tocó estudiar en la Facultad de Derecho de la UNAM, y una de las causas que peleamos en torno a, estábamos generando una asociación, hombres y mujeres. Los hombres desde luego querían hacer algo muy elevado, y nosotros decidimos iniciar nuestro proceso de esta asociación exigiendo el cambio de los baños. Y obviamente los hombres estaban profundamente indignados, les parecía que era una causa absolutamente frívola y superficial, que como estábamos peleando que un baño esté en buenas condiciones, que tenga agua, que te puedas estar en ese espacio. Y justamente tuvimos que hablar con el sindicato de la UNAM para que hubiera esas modificaciones en los baños de mujeres y que pudiéramos tener condiciones dignas. Fue toda una pelea, pero fundamentalmente contra las resistencias de nuestros compañeros, que les parecía absolutamente superficial que peleáramos tener un baño con dignidad. Y creo que la pelea está ahí, en este momento están las peleas en generar esas condiciones y darles a todas las mujeres la posibilidad de tener una menstruación digna, que esto les permita tener acceso a todos sus insumos, a todos los productos de higiene menstrual, que podamos tener mejores precios. Incluso entiendo que ya hay algunas políticas públicas donde se regalan estos productos, pero tendríamos que buscar una medida que nos permita que permanezca en el tiempo, que no sea solo una medida de coyuntura con una finalidad distinta a la que estamos buscando, que es la dignidad. Queremos dignidad para las mujeres, queremos que nos sigan tratando como niñas, queremos dejar de ser validadas a partir de tener o no la menstruación, y queremos tomar nuestras propias decisiones en todos los campos de acción de cada una de nuestras vidas, y queremos que nos traten así, con esa dignidad, con el respeto que tenemos a los derechos, que reconozcan este hecho biológico y que exijamos que tengamos políticas públicas para lograr ese propósito, y que las niñas de todo el país, incluyendo las niñas indígenas, que seguramente viven un proceso mucho más complicado y además mucho más riesgoso, porque en este país sí se casan a las niñas a los 11 años, y los 11 años no es una fecha graciosa, es simple y llanamente el inicio de una nueva etapa en su vida biológica, que la asocian ya con otro tipo de responsabilidades, asumiendo riesgos muy grandes, porque esa edad, ser mamá además, tiene muchas consecuencias. Y creo que este tema, atrás de este tema, sí hay una historia dramática, pero la podemos convertir en una historia positiva si le damos el empuje que necesita. Y desde luego CIPINA estará pendiente de este tema, como todos los temas de niños, niñas y adolescentes. Estaremos empujando para que podamos dar opciones y que realmente no se convierta en un hecho dramático que nos arrebata en un instante la infancia y el juego y muchas otras cosas, y la permanencia incluso en las escuelas. Ahí estaremos trabajando por estos temas, y yo agradezco muchísimo la invitación a este espacio, y agradezco mucho que estos espacios tengan esa capacidad de hacernos reflexionar, pensar críticamente, y siempre con el pensamiento crítico hay mucho más posibilidad de avanzar y lograr respuestas para todas las niñas y adolescentes y mujeres de este país. Muchas gracias.
muchísimas gracias, Lorena. Pues en Mexicanos Primero y Fundación FEMEX realizamos foros como este, investigaciones, visitas a las escuelas, porque la pobreza menstrual es una realidad que afecta a la educación. Como dijo atinadamente Eufrosina, 4 de cada 10 niñas y adolescentes en México no van a la escuela durante su periodo menstrual, ya sea por falta de insumos o por vergüenza. Espera, ya me perdí. Disculpe. Para cerrar, le voy a dar la palabra a nuestra querida Jenny. Jenny lidera esta estrategia junto con valiosas mujeres como Vanessa Gómez, Cristina Mendoza, Laura Ramírez y Viviana Rodríguez aquí presentes. Ella tiene más de 15 años de experiencia en el sector educativo. Se integró a Mexicanos Primero en mayo de 2018, donde hoy dirige proyectos y operaciones. También es presidenta de la Fundación FEMEX, una organización que desde 2019 promueve y defiende los derechos de niñas y mujeres, especialmente el derecho a una menstruación digna. Muchísimas gracias, Jenny. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía a todos y a todas. Pues dentro de este importante tema empezamos a trabajar, como ya mencionó Luz, Fundación FEMEX y Mexicanos Primero desde el año pasado, y publicamos nuestro primer estudio, que es el que ven aquí, que pueden consultar en nuestras páginas, en donde empezamos a ver qué estaba pasando en México en el tema de la menstruación. Entonces hicimos un recorrido por todas las leyes de los estados, por todas las leyes, sobre todo las de educación, y encontramos que ya había cambios en algunas. Y entonces quisimos ver qué estaba pasando en la realidad y nos adentramos a buscar acciones concretas que estuvieran realizando los gobiernos. Y la verdad es que encontramos muy poquitas, ¿no? Cambió la ley, pero pues, las circunstancias, pues para que cambien se necesita muchísimo más, se necesitan políticas públicas bien hechas, se necesita voluntad política y se necesita que haya presupuesto. Durante este año hemos trabajado en distintos ejes para tratar que las cosas cambien y estamos trabajando, apoyando diversas iniciativas en los estados en donde falta que la ley se apruebe. La semana pasada, como decía Luz, se aprobó en Puebla una iniciativa que trabajamos nosotros junto con el estado de Puebla. La estamos trabajando también con Aguascalientes, la estamos trabajando con la Ciudad de México, que la semana que entra seguramente van a recibir buenas noticias al respecto. Y también empezamos a trabajar con estados en donde la ley ya cambió para ver cómo implementarla de mejor manera. Empezamos a ver prácticas que están realizando para poder replicarlas. Y en todo este camino pues pensamos que además de todo este trabajo que se hace como arriba, ¿no? De todo el cambio que queremos lograr sistémico, quisimos ver qué podíamos hacer mientras todo eso cambia, mientras arriba nos hacen caso y mientras arriba las cosas se acomodan, qué podíamos hacer desde abajo, desde la escuela, ¿no? Y entonces es como surge este manual que estamos presentando hoy, que por ahí tienen y que si no ahorita les podemos dar y que está en nuestras páginas, y que es un material que está pensado para que las maestras, los maestros, el personal directivo puedan tomar el problema, digamos, en sus manos y proponer soluciones para que desde los centros escolares empecemos a avanzar a resolver lo que podemos resolver, ¿no? Hay cosas que están fuera del alcance de ellos y ellas, pero hay cosas que sí se pueden ir resolviendo. Entonces, en este manual estamos presentándoles ideas de cómo, por ejemplo, cómo abordar el tema en el salón de clases, que no separan a los niños y a las niñas, o por lo menos no en todas las sesiones, porque los mandan a jugar fútbol mientras a nosotros nos dicen adentro del salón que ya todo cambió y que ya todo es diferente. Luego regresan los niños de jugar fútbol, ya sabes, todos sudados y todas las niñas asustadas en el salón, y pues desde ahí se transmite pues que algo nosotros estamos ahí como que ocultando y que algo no podemos como compartir con ellos. Entonces
Desde estos pequeños ejemplos, cómo abordarlos en el salón, hasta cómo resolver el tema de las toallas sanitarias, si es que los estados les dan apoyo gubernamental para que haya toallas, y si no hay ese apoyo, cómo podemos ir resolviendo con campañas de recolección, con campañas de coloca una toalla si puedes colocarla o tómala si la necesitas, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la infraestructura, en este manual también presentamos una herramienta para que las maestras y los maestros pues por lo pronto puedan hacer un diagnóstico de cómo están sus instalaciones sanitarias y las pequeñas cosas que sí se pueden ir resolviendo, y a qué autoridades acudir para resolver las que necesitan de más ayuda, ¿no? Ahorita contamos con apoyos federales que contemplan recursos para infraestructura, entonces les decimos que esa puede ser una vía, cómo acceder a ella, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, en este manual resaltamos mucho el trabajo que ya está hecho, el trabajo que existe en los libros de texto que ya tenemos. No es un trabajo que empiece de cero, sino más bien retoma los materiales que existen en la escuela es nuestra y los pone al alcance para que se transmitan mejor, ¿no? Entonces eso es lo que les queremos presentar el día de hoy, y además pues también este material lo hemos pasado ahora también a una versión audiovisual, que es un video que está completo en nuestra página, que por ahí tienen las tarjetitas con los QRs para que después se den la oportunidad de verlo, y es el manual traducido a este formato, pues para que en una versión como de un pequeño curso las maestras y los maestros puedan tomar algunas ideas. Entonces nada más les voy a poner un avance para que les den muchas ganas de verlo y lo quieran bajar. Entonces los invito a que ahorita lo hagan, y si no, también en la parte de ella tenemos una pantalla en donde está corriendo y lo pueden ir a ver, ¿no? Entonces, La menstruación es un proceso biológico natural. Lamentablemente sigue rodeada de estigmas y estereotipos que limitan los derechos y las oportunidades de quienes menstruan. Pero, ¿qué es la pobreza menstrual? Es la carencia de educación sobre el tema, falta de acceso a productos y gestión, y el no contar con instalaciones sanitarias adecuadas. Descarga nuestro video para que en menos de 15 minutos conozcan los 3 componentes básicos de la menstruación digna y cómo abordarlos desde la escuela. listo. Pues bueno, ahí las dejo para que lo vean un ratito. Y bueno, como les decía, hemos estado trabajando el tema con distintos niveles y con distintas autoridades. Ahorita ya estamos trabajando con algunas alcaldías aquí en la Ciudad de México, como es Coajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa, que aquí hay algunos representantes y les agradezco que estén aquí. Estamos trabajando también con legisladores de todos los colores, de todos los partidos, porque pues hay que hacer esto sin importar de dónde venimos. Tenemos 5 objetivos muy claros como estrategia en la que seguiremos trabajando. El primero es, pues no vamos a estar tranquilos y tranquilas hasta que los 32 estados adecúen su legislación para que la menstruación sea digna en las escuelas, y esto quiere decir que sí tengan los 3 componentes que se necesitan, ¿no? Que es educación menstrual oportuna y completa, acceso a productos de gestión menstrual y infraestructura sanitaria adecuada. Que los programas sectoriales incluyan el tema de la menstruación digna en la escuela, porque es como un pasito más, ¿no? Después de la ley, también ya que está en el programa, para que trabajemos en serio en eso. 3, que se asigne presupuesto tanto para insumos como para infraestructura, porque era lo que les decía, en algunos estados ya está en la ley, pero no le asignan el presupuesto, y pues la autoridad educativa dice, pues yo no tengo dinero para eso, pues no se puede hacer, ¿no? Entonces no basta que esté en la ley, hay que poner el presupuesto.
El cuarto objetivo es que las y los docentes tengan formación adecuada. Hace falta que se invierta muchísimo en formación docente y nosotros insistimos que además considere este tema. Y el número 5, pues que los 3 niveles de gobierno se coordinen para que con la participación de las familias, las comunidades escolares y la sociedad civil, ninguna niña o adolescente deje de ir a la escuela a causa de la pobreza menstrual. Y es que si una niña tiene que pensar en la mañana si ir o no a la escuela porque no tiene una toalla sanitaria o porque en su escuela no hay baños o no hay agua, ya no estamos hablando de menstruación, estamos hablando de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Nosotros esperamos que con una buena atención de la menstruación las brechas de desigualdad en las escuelas se cierren, porque la menstruación en un mal manejo o en un manejo indigno hace que las niñas no vayan a la escuela y eso implica que no aprendan y eso implica que no tengan igualdad de derechos y eso implica muchas cosas más. Espero que ustedes se lleven una gran reflexión de este foro y solamente los invito a buscar nuestros estudios en www.mexicanosprimero.org y agradecerles infinitamente su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias.